Bueno, entonces hoy vamos a continuar desarrollando el análisis de varianza del diseño unifactorial. Recuerden que es unifactorial porque se está tomando un solo factor dentro del experimento. Vamos a hacer nuevamente el repaso del ejercicio anterior, donde se establecían 4 drones y la diferencia entre ellos era la longitud de la aleta. Un dron tenía 8 centímetros en su aleta, el siguiente 10, 12 y 14. Y la idea central de este diseño, que se presentó en una zona agrícola, era determinar cuál de los drones tenía el tiempo de vuelo adecuado. Es decir, en este caso, es el dron que tiene un tiempo de vuelo prolongado. ¿Qué se hizo inicialmente en diseño de experimentos? Ustedes ven la columna de las observaciones de los drones y al lado otra columna entre paréntesis que es el orden en que apareció o en que se realizó el experimento. Recuerden que ese orden nos va a facilitar hacer validaciones. Lo importante de aquí es que se hizo un proceso aleatorio para obtener las respuestas. Llámese respuesta a los resultados de cada uno de los niveles o tratamientos que se somete el factor. ¿Cuáles son los niveles o tratamientos? El tamaño o la longitud de la aleta de los drones. Recuerden que esto, de ahora en adelante le vamos a llamar nivel. Antes en estadística se decía población. Ahora es nivel o tratamiento. Entonces aquí tenemos 4 niveles. Y repito, la forma en que se elaboró el diseño de experimentos en el momento de tomar la respuesta, o sea, los tiempos de vuelo en este caso, de los drones se hizo en forma aleatoria, aleatorizada, un procedimiento aleatorio con el propósito de que los errores que en todo experimento existen sea homogenizado en todos los niveles. Recuerden el caso que yo les presenté, por ejemplo, en donde no se hacía una aleatorización, por lo que el error podría estar en cualquiera de los niveles. Me explico. Si ustedes no hacen aleatorización, por ejemplo, para centrarnos en este caso de estudio, se tiene un cronómetro en donde se toma el tiempo de vuelo. Y si ustedes no aleatorizan, es decir, toman inicialmente los datos del tiempo de vuelo del dron 1, que sería el de la aleta de 8 centímetros, y empiezan a tomar tiempos, los tiempos, y posiblemente dentro del proceso experimental, por la temperatura, por la humedad, por cualquier otro factor, incida en el instrumento de medida, en este caso el cronómetro. Y es el caso de que el cronómetro, en términos técnicos, esté fallando. Y cuando lleguemos a tomar el tiempo del dron 2, y peor aún, cuando lleguemos a tomar los tiempos del dron 3 y 4, el error subsiste y posiblemente se agrave. Cuando ustedes construyan el diseño de experimento, mediante la tabla de análisis de varianza que vamos a recordar, van a encontrar una diferencia clara entre el dron 1 de 8 aletas con respecto a los demás. ¿Por qué? Porque no se percató de un fallo del instrumento de medida, por lo tanto, es claro que la estadística, y en este caso el diseño de experimento, va a encontrar
diferencias entre estos niveles. Cuando se somete a aleatorización el experimento, no sucede eso, a pesar de que pueda existir el fallo. ¿Me explico? En el proceso de aleatorización, recuerden que se hace un procedimiento inicial de cómo se van a tomar las respuestas, o sea, los datos. Y, por ejemplo, en ese proceso de aleatorización puede, y es probable que pase, que la última respuesta del dron de aleta 10 sea la primera en tomarla. Es decir, cuando tú tomas una aleatorización, te puede decir, realice el experimento con el dron cuya aleta es 10 y esa respuesta que arrojará es la décima. Eso se llama aleatorización. Puede que la otra respuesta que debes tomar no es del dron 10, sino del dron 14 y sea la segunda observación. Eso se conoce como, repito, aleatorización del experimento. ¿Y con qué propósito se hace? Es claro que si el instrumento de medida llega a fallar y tú sometes a ese proceso de aleatorización, el error de ese instrumento de medida estará en todos los niveles o tratamientos. Y esa es una gran ventaja, porque el error está homogenizado. Y recuerden que hay una prueba que vamos a repasar, que es la homogeneidad de varianzas. Ese es con ese propósito, ¿no? Si el error está homogenizado en todo el experimento. Habíamos contemplado, dentro de la estructura del diseño de experimento, que existe una variabilidad total, recuerden que se le llama suma de cuadrados totales, en donde se toma cada respuesta, se eleva al cuadrado. En este caso, recuerden que el caso de estudio son 40 respuestas, 10 en cada uno de los drones. Se eleva al cuadrado cada una de esas respuestas y se le resta un factor de corrección que es el total general, o sea, la suma de todas las observaciones al cuadrado sobre el número total de observaciones. Esa se conoce como la suma de cuadrados totales, que recuerden está relacionado con la variabilidad total. Esa variabilidad total se descompone en dos variabilidades. Una debido al efecto de los tratamientos, es decir, si hay diferencia entre los tratamientos, eso implica una gran variabilidad. Y otra debido al error aleatorio. Recuerden que siempre va a existir un error, pero todo investigador, en este caso todo ingeniero, espera que ese error sea lo más pequeño posible. Recuérdese también que la suma entre la variabilidad del tratamiento más la del error genera la suma de cuadrados totales, ¿no? La suma de cuadrados, en otras palabras, la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados del tratamiento más la suma de cuadrados del error. Ya ese es el concepto de la variabilidad total. ¿Eso en qué nos ayuda? En que uno espera, dentro del contexto de análisis de varianza, que la variabilidad total del experimento sea capturada por la del tratamiento, con el propósito de que se encuentren diferencias entre esos niveles. Recuérdese que cuando uno hace un diseño de experimento, es con el propósito de encontrar diferencias, ¿no? Bueno, ya tenemos la información de estas variabilidades, la suma de cuadrados totales, la del tratamiento y la del error, que es por diferencia entre la total menos la del tratamiento. Se construye la tabla de análisis de varianza. Recuérdese que la tabla de análisis de varianza tiene fuente de variación, que es obviamente la variabilidad de los tratamientos, que en este caso son las longitudes de las alas de las hélices de los drones, el error aleatorio y el total. ¿Qué generó los resultados? Generó estos datos, estos valores para los tratamientos, 936.42, para el total, 1072.03, y la diferencia genera la suma de cuadrados del error, que es 135.
Aquí se está cumpliendo la fórmula que le acabo de indicar, ¿no? La fórmula que le acabo de indicar es que la suma de cuadrados del error es una diferencia entre la suma de cuadrados totales menos la del tratamiento. Se simplifica esta tabla de análisis de varianza en unas columnas que vamos a presentar, que es los grados de libertad. Recuerden que los grados de libertad es el número de tratamientos, que en este caso son 4, menos 1. Grados de libertad, que serían 3, es claro. La suma de cuadrados del error es n mayúscula, que en este caso son 40 observaciones, menos a, que es el número de tratamiento. Recuerden que el símbolo o la letra a minúscula implica el número de tratamientos. Y la suma de cuadrados totales, que es n mayúscula menos 1. Recuerden algo también que les indiqué en la sección anterior, de que una vez calculada la suma de cuadrados y los grados de libertad, se determina lo que llaman cuadrado medio. El cuadrado medio es una varianza. Me explico. Recuérdese la fórmula de varianza muestral que ustedes siempre han utilizado en estadística. La varianza muestral no es más que una razón entre una suma de cuadrados y los grados de libertad. La suma de cuadrados es la sumatoria de xi menos x trazo al cuadrado sobre los grados de libertad, que es n menos 1. Igual pasa en la tabla de análisis de varianzas. Sí. La suma de cuadrados del tratamiento, que es 936.425, lo divides entre unos grados de libertad, generas una varianza. Ese sería el cuadrado medio. Ese sería el cuadrado medio del tratamiento, que es la varianza del tratamiento, y el cuadrado medio del error, que es la varianza del error, que es el parámetro más importante dentro de la tabla de análisis de varianza, porque basado en ese parámetro se realizan ciertas pruebas. La varianza del error. Recuerden que el cuadrado medio del error es una varianza insesgada en este caso. La razón, como son varianzas, los cuadrados medios son varianzas, existe otra distribución que ustedes vieron en estadística inferencial que te permite realizar razón entre varianzas, que es la famosa F de Fisher. La F de Fisher es una razón de varianzas. ¿Eso qué implica? Que si tú tomas el cuadrado medio del tratamiento, que es la varianza del tratamiento, y lo divides entre el cuadrado medio del error, que es la varianza del error, genera la F de Fisher. En este caso, 82.87. Recuerden para qué se construye la tabla de análisis de varianza. El objetivo de este experimento es encontrar diferencias en el tiempo promedio de vuelo de esos drones, de esos 4 drones. Me va a decir la tabla de análisis de varianza, cuya hipótesis nula, como cualquier prueba o contraste de hipótesis, cuya hipótesis nula es que hay igualdad entre los tiempos promedios. Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna es negando esa hipótesis nula, que habrá un dron con un tiempo promedio de vuelo diferente a otro. Aunque se ubique un dron diferente a otro, se debe rechazar la hipótesis nula. Ese valor de F está indicando que sí existe diferencia entre los drones. Y basado en ese valor de F, ustedes pueden determinar una medida de probabilidad, que es la probabilidad de que F sea mayor de 82.87, y eso genera algo que en estadística se conoce como valor P, o P-valor para algunos autores. Y eso te permite, con el P-valor, evaluar y realizar el análisis con respecto a la hipótesis nula, ¿no? Rechazarla o no rechazarla. Alguien me dice, entonces, ¿para qué calcular F? F se calcula como en los tiempos pasados. Obviamente también permite rechazar o no la hipótesis nula basada en el valor F, pero deberías compararlo con un valor crítico de las tablas F de Fisher. O sea, 82.87 debo compararlo con un F de Fisher que encuentro en la tabla, que en este caso, para un alfa de 0.05, recuerden que en diseño de experimentos se trabaja por defecto, por este error tipo 1 de alfa de 0.05, 3 grados de libertad, que es de los tratamientos, con
12, en este caso, perdón, son 36 grados de libertad para error. Son 3 y 36. Aquí hay un pequeño error, es 36. En la tabla de análisis de varianza, nos da un valor de 2.86. El valor F de Fisher es 82.87. Obviamente supera por creces a 2.86. Eso implica que debemos rechazar la hipótesis nula. O sea que sí existen diferencias entre algunos tratamientos, siempre y cuando tengamos la tabla. Pero si no tenemos la tabla, los software nos ayudan con el p-valor. Recuerden que si el p-valor está por debajo de 0.05, como en este caso, nos dio 0, se rechaza la hipótesis nula. Eso implica, como acabamos de indicar, que hay diferencia estadística entre los drones. Ese es, a grosso modo, lo que habíamos desarrollado en la clase pasada, pero también hicimos otras validaciones, ¿no? Por ejemplo, recordamos en estadística descriptiva la importancia del box plot, la gráfica de cajas. Este diagrama permite en una forma sencilla, visual, encontrar diferencias entre los niveles o tratamientos que se están comparando. Pero recuerden que es descriptiva, ¿no? Es claro que la tabla de análisis de varianza es la prueba más eficiente para determinar si existen diferencias o no. Uno puede visualizar mediante el diagrama de box plots cuáles considera los niveles o la diferencia entre los niveles. Por ejemplo, el dron de aleta 10 difiere, según la gráfica, según el box plot, con respecto al dron cuya aleta tiene 8 centímetros. También podemos observar que el dron cuya aleta es de 14 tiene la menor variabilidad. Recuérdese por qué. Porque la altura del box plot es en estadística lo que se llama rango intercuartil. El rango intercuartil es una medida de variabilidad. Eso que implica que la altura, entre menor sea, es menos, implica menor variabilidad, o sea que los datos son mucho más homogéneos. Dentro del criterio de la ingeniería, hay estabilidad. O sea, es un dron que tiene la mejor estabilidad, da los mismos tiempos cada vez que se replica, pero no significa que sea el dron óptimo, porque el dron óptimo es el que tiene un tiempo promedio más prolongado. Que sería, en este caso, el dron 10. Ahora, la estadística inferencial me va a indicar, mediante comparación múltiple de parejas, que es el tema que vamos a retomar, si podemos definitivamente indicar si hay diferencia entre el 10, el dron cuya aleta tiene 10 centímetros con respecto al dron que tiene 12 centímetros. Visualmente parece que existieran diferencias, pero recuerden que las pruebas inferenciales me confirman la existencia o no de esas diferencias. Este es la tabla de análisis de varianza ANR, lo habíamos desarrollado en la clase pasada, y como les decía, repaso acerca de las verificaciones que se deben realizar en todo diseño de experimento. Recuerden bajo qué supuesto estamos trabajando en diseño de experimentos. Yo les había indicado que el diseño de experimento no es más que un modelo de regresión. ¿Por qué es un modelo de regresión? Porque ustedes en la tabla de datos ustedes tienen unos tiempos que son las variables de respuesta, o sea, las variables dependientes y tienen unos niveles que serían las variables independientes X. O sea, el diseño de experimento es una estructura de un modelo de regresión que habíamos desarrollado en la sección anterior. Explico les presento lo del modelo. Aquí está el modelo de la variable respuesta. Este es lo que en regresión ustedes le llaman intersecto. Es el beta sub 0, el coeficiente, la constante. Tau sub i es el efecto ahí donde aparece la variable independiente con la pendiente si estuviéramos en un modelo de regresión simple, y
El epsilon implica el error aleatorio, que todo modelo estadístico genera un error aleatorio. Entonces, para recordarle que todo diseño de experimentos es un modelo de regresión. En cuanto a la validación, recuerden que se hacen varias pruebas. Por ejemplo, la prueba de normalidad. Como se trata de un modelo de regresión, la prueba de normalidad de los errores, ¿no? Que los errores deben ser asumir una distribución normal estándar, cuyo promedio es 0, y una varianza sigma al cuadrado, que uno espera que sigma al cuadrado sea 1, ¿no? Pero eso es algo ideal. Pero no implica que el promedio, si sigue una distribución normal estándar, su promedio debe ser 0 y una varianza sigma al cuadrado lo más pequeña posible, que es la famosa varianza del error que ustedes observaron en la tabla de análisis de varianza. Esta es la forma de calcular los residuales, que son los errores que se le hacen las validaciones. Recuerden que como se trata de un modelo de regresión, uno le hace las pruebas al residual, al error. Todas las pruebas que se hacen es con respecto al error. Entonces, la primera prueba, recuerden que es la prueba de normalidad, pero antes de realizar la prueba de normalidad, que es tomar los residuales, como aparecen aquí, los residuales es una diferencia entre la observación menos el promedio del nivel, tomar esos residuales y, por ejemplo, presentar un histograma, y el histograma visualmente va a indicar si el supuesto de normalidad se cumple o no, pero también realizar una prueba de normalidad mediante la famosa gráfica QQ, la prueba o la gráfica de normalidad, donde generalmente hay una gráfica donde se coloca el logaritmo, ¿no? El logaritmo de la probabilidad de incidencia de ese error. Y si los puntos caen dentro de la línea recta, o la mayoría de los puntos caen dentro de la línea recta, implica que el supuesto de normalidad se cumple. Pero también les dije que antes de realizar la prueba de normalidad, ¿no? Se evalúa si existen puntos fuera de contexto, que estos puntos fuera de contexto se les conoce en estadística como outliers, o sea, son observaciones que no deberían estar en el conjunto de datos. ¿Por qué no deberían estar en el conjunto de datos? Posiblemente por un error que se cometió en el momento de hacer la experimentación. Entonces, uno como investigador realiza este cálculo acerca de si existe o no outlier. Y yo les decía también a ustedes que realmente la prueba outlier lo que se hace es una estandarización. Recuerden que este es la varianza del error, el sigma al cuadrado, y si tú le sacas raíz al sigma al cuadrado da la desviación. O sea que aquí en la parte inferior realmente está la desviación. Y recuerden el concepto del error. El error es una diferencia entre una observación y un promedio. ¿Eso qué significa? Que tú en la parte superior tienes una observación menos el promedio y en la parte inferior una desviación sigma, es decir, una estandarización. Por ser una estandarización, entonces se somete a unos valores críticos. Es decir, si yo espero que entre menos 1 y 1, de ese valor de z que me genera esta estandarización, esté el 68% de la información. Entre menos 2 y 2, esté el 95% de la información. Y entre menos 3 y 3 debe estar cerca del 99.73% de la información. Uno espera ese resultado. Si no es así, implica que hay problemas en el supuesto de normalidad. Es decir, si yo encuentro en la estandarización un valor por encima de 3 o por debajo de menos 3, ya es sospecha de un outlier. ¿Y qué se debe hacer? El investigador debe eliminar esa observación con el propósito de no tener problemas bajo el supuesto de normalidad. En el momento de eliminar la observación, ya el diseño que era balanceado, recuerden por qué se llama balanceado, porque tenía el mismo número de réplicas en cada nivel. O sea, 10, en el caso de estudio que estamos evaluando, eran 10 datos por nivel. Si en el momento de encontrar un outlier, ya uno de los niveles tiene 9 réplicas y ello implicaría un diseño desbalanceado. Pero, como les dije en la sección anterior,
eso no tiene ningún problema en cuanto a la aplicabilidad matemática, ya sea manual o ya sea por software. No hay ningún problema cuando se trabaja con diseños desbalanceados. En el caso de estudio encontramos un posible outlier, 3.738. Obviamente implica que esa observación tiene que ser eliminada porque no cumple con el criterio exigido, que es entre menos 3 y 3. Y también les dije que hay pruebas en donde, ya sea en cualquiera de los software, ya sea StackGraphic o R, que permiten evaluar normalidad. Una de las pruebas más utilizadas es la de Shapiro-Wilk. Aquí en R, recuerden, en la sección anterior, se presentó el software y se determinó que basado en el Shapiro-Wilk test, nos dio un resultado de un p-valor de 0.9769. O sea, que es un p-valor más que suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Igualmente, si recuerdan en la tabla inicial, en donde se tenía otra columna en paréntesis, en donde estaba el orden en que aparecían las observaciones cuando se procedía a hacer el experimento. Era la aleatorización. Bueno, esa aleatorización permite evaluar en el tiempo, porque una vez que empiezas tú a hacer el experimento, eso da cada observación, cada respuesta que tomes experimental en el experimento, implica un tiempo a lo largo del experimento. Ese tiempo lo debes, obviamente, resaltar dentro de la experimentación. Me explico. Si tú hoy a las 8 de la mañana tomaste una respuesta, esa respuesta no debe ser organizada como organizamos en la tabla, de esta manera, ¿no? Debe ser organizada con respecto al orden en que apareció. Con respecto al orden en que se apareció para poder hacer esta prueba que vamos a desarrollar. O sea, con respecto al orden, no con respecto al nivel que pertenece a la respuesta, sino con respecto al orden que apareció en el momento de evaluarla bajo las condiciones experimentales. Y les decía que cuando se hace y se diagrama y se presenta ese punto, ese residual a través del tiempo, uno lo que está evaluando es si existen correlaciones entre las observaciones. Eso en estadística se conoce como multicolenialidad. Es decir, si observan una especie de modelo, ¿sí? Puede ser una curva, implica que hay multicolonialidad, o sea, que una respuesta está relacionada con otra. Y eso es grave dentro de un diseño experimento. Yo espero que las observaciones que yo tome sean independientes. Esa es la idea. En otras palabras, lo que se está evaluando en este diagrama es la independencia estadística de los residuales. Recuerden que, como se trata de un modelo estadístico de regresión, el error debe ser normal, debe cumplir la normalidad e independencia. O sea, entre errores no debe haber relaciones. Claro que, para ser sincero, eso como tal, la normalidad y la independencia, si hablamos de estrictamente si se cumple, no, eso no es cierto. Pero debemos partir de ese supuesto, porque todo el bagaje matemático y estadístico que trabaja el diseño experimento se basa en el supuesto de la normalidad y la independencia de los errores. Entonces vean que no hay ningún tipo de modelamiento, comportamiento hacia un modelo determinado. Vean que los puntos están muy esparcidos. Aquí no se está evaluando variabilidad, ¿no? Se está evaluando si existe algún comportamiento extraño que implica un modelo, ¿no? Y eso nos da ya una idea de que afortunadamente aquí no hay multicolonialidad. Y aquí, esa es otra prueba
que yo les había comentado al principio, por qué se hace aleatorización, para que la varianza del error sea la misma en cada nivel o tratamiento. La prueba de hipótesis es clara. Miren lo que está diciendo la prueba de hipótesis. Hipótesis nula. La varianza del error del tratamiento 1 es similar a la varianza del error del tratamiento 2, es igual a la varianza del error del tratamiento A. Uno espera no rechazar esta hipótesis, porque me está diciendo que el error es el mismo en todos los niveles y eso es lo ideal, que el error sea el mismo en todos los niveles. Como no rechace esta hipótesis, hay problemas en el experimento y ahí existen varios métodos para resolver el problema, pero implicaría la poca eficiencia del experimento, ¿no? Entonces, lo correcto o lo ideal, mejor, en este contraste de hipótesis es no rechazar esta hipótesis, no rechazarla, que la varianza del error sea la misma en todos los niveles. Y les había comentado que hay una prueba gráfica, en la misma Gauss-Plot, que vimos, si recuerdan que les dije que el DROM 14 tenía la menor variabilidad. Entonces, lo que realmente el Gauss-Plot también me está midiendo la variabilidad. Uno puede decir, ¿será que la variabilidad es la misma en los drones? Si observo un dron cuya rango intercuartil es mucho más grande que los demás, ya visualizas un problema de homogeneidad de varianzas. Pero, aparte del Gauss-Plot, también tienes otro diagrama, que es tomar los promedios evaluados, por ejemplo, del 8, el 10 los promedios, y ubicar los puntos en esos promedios. Para hacer una aclaración, este diagrama no es del diseño que estamos evaluando, ¿no? Simplemente es una gráfica que les muestra y les está indicando que aquí se colocan los promedios, que en el caso de los drones sería 8, 10, 2 y 14, ¿no? Y se colocan los puntos para 8, para 10, para 12, 14, los residuales, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con los residuales. Ahora bien, ¿cómo van a analizar la gráfica dentro de esta prueba o contraste de homogeneidad de varianzas? Si ustedes observan una especie de cono, es decir, un comportamiento en donde ustedes ven que está creciendo los puntos a medida que van avanzando, implica que se debe rechazar la hipótesis nula, o sea que existe heteroscedaticidad en la varianza, o sea, no homogénea. La varianza, o sea, que hay una varianza del error más grande que la otra. Entonces, la idea, en este caso, no se observa un cono, ¿no? Por lo tanto, es correcto indicar que hay homogeneidad en la varianza. Pero esto en la parte descriptiva, en forma gráfica, ¿no? Y les decía que hay unas pruebas ya en la parte inferencial que te permiten evaluar si existen o no varianzas del error. ¿Cuáles son esas pruebas? La prueba de Bartlett y la prueba de Leven. La prueba de Bartlett es una de las más utilizadas. Aquí tiene un estadístico de prueba. Esto es todo lo que es diseño de experimentos, son contraste de hipótesis. ¿Qué se está contrastando aquí? Lo que yo les había indicado. La hipótesis nula es si las varianzas de los errores son similares, la alterna si hay una varianza del error diferente a otra. Recuerda que estas son varianzas del error de cada uno de los niveles, ¿no? Entonces se está contrastando esas hipótesis y este es el estadístico de prueba. Como toda prueba de hipótesis hay un estadístico de prueba. Este estadístico, recuerda que se llama estadístico de prueba porque viene del resultado del experimento como tal. Si hablamos en términos generales de la muestra, el ingeniero toma una muestra y calcula unos estadísticos en la muestra, somete esos estadísticos a unos valores críticos y determina si se rechaza o no la hipótesis nula. ¿Cómo se calcula este chi cuadrado, que sería el estadístico de prueba? A partir de la muestra, debes calcular, esta es una constante, ¿no? 2.3026 Q sobre CQ. Miren que está sujeta al tamaño del total de observaciones, a la varianza ponderada, vamos a mirar ahora,
y a la varianza de cada una de los niveles o tratamientos. Es decir, ese es el estadístico que se está utilizando para poder hacer el estadístico de prueba. Este se llama estadístico porque viene de la muestra, y este es estadístico de prueba porque es el que va a verificar si se rechaza o no la hipótesis. Esta varianza ponderada tiene esta fórmula. ¿Sí? ¿Por qué se llama varianza ponderada? O sea, porque se está asumiendo que las varianzas de los errores son similares. Por eso que ustedes ven, este sería, recuerden que hay 10 observaciones por tratamiento, entonces sería 10 menos 1 por la varianza del dron de, cuya longitud son 8 centímetros, más, porque dice sumatoria, 10 menos 1, estamos hablando ahora por la varianza del dron 2, más 10 menos 1 por la varianza del dron 3 y así sucesivamente. Sobre n mayúscula menos a, como grados de libertad, miren que los grados de libertad del error, ¿no? Grado de libertad del error. Es decir, esta varianza ponderada debe dar el resultado de la varianza del error. Entonces, cuando se tiene este resultado, se calcula el valor de Q. Y aquí tienen la forma de calcular el valor de C, que es la otra constante. El valor de C está sujeto simplemente al tamaño de la muestra, al total de observaciones y al número de niveles que se tiene. Ya teniendo esos dos valores, por ejemplo, en el caso de estudio, se hizo la prueba de Bartlett, se obtuvo el valor de Q, se obtuvo el valor de C, se obtuvo el valor de la varianza ponderada, aquí están las varianzas de cada uno de los niveles, y se calculó el valor de chi, chi cuadrado de la prueba, ¿no? ¿Qué generó? Generó un valor de 1.23, si ustedes hacen el reemplazo, el estadístico de prueba, y un valor de 1.23, y se sometió o se comparó con el chi cuadrado del valor crítico de las tablas, que es un resultado de 181. Como el valor del estadístico de prueba es un resultado menor que el obtenido en las tablas, en los valores críticos. Recuerden que todas las tablas son valores críticos, ¿no? Los valores críticos y dio menor, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si no se rechaza la hipótesis nula, pueden ustedes asumir que hay homogeneidad en las varianzas. Y lo que habíamos desarrollado al final en la clase pasada, que era la comparación de pares de medias. Una vez que ustedes encuentren que hay diferencia estadística entre los niveles de tratamiento basado en el resultado del análisis de varianza, ustedes deben determinar cuáles tratamientos o niveles difieren de los otros. Porque no solamente es quedarse con el resultado de que hay diferencia entre los niveles de tratamientos, uno tiene que ir mucho más allá, uno tiene que indicar si hay diferencias o qué diferencias hay entre uno y el otro, porque rechazar la hipótesis nula en la tabla de análisis de varianza de que hay diferencias entre los tratamientos o niveles no implica que todos sean diferentes. Puede que el tratamiento 1 y el 2 sean similares, pero los demás sean diferentes. Y eso, obviamente, debe tratar de evaluarse. ¿Cómo se evalúa? Mediante comparación de pares de media de los tratamientos, que son contraste de hipótesis. Observe. ¿Cuál es la hipótesis nula planteada aquí? ¿Será que el promedio del tratamiento I es similar al promedio del tratamiento J? ¿O hay diferencias entre esos tratamientos? Es claro que cuando se hace la tabla de análisis de varianza, hay diferencia entre los tratamientos, entre por lo menos uno con respecto a los otros, o por lo menos uno con respecto a otro. Cuando se hace este contraste, uno espera que haya o exista un tratamiento diferente a otro. No es que yo voy a hacer este contraste y encuentre que todas son similares, contradiciendo lo que digo en la tabla de análisis de varianza. No, voy a encontrar alguna, ¿no? De hecho, se va a encontrar alguna. ¿Qué pruebas se trabajan habitualmente? La prueba ELSD y la prueba de Tukey son las que habitualmente se trabajan. Hay otras pruebas. Si alguien está interesado,
ustedes lean el libro de Montgomery, hay una prueba que se llama HFE, hay otra prueba que se llama Duncan, que te permite realizar el mismo análisis, pero los más utilizados, Tukey y LSD. Y recuerdo que alguien me preguntaba cuál de las dos es más eficiente, ninguna es tan eficiente. Una más utilizada que otra, pero eso va a depender del conocimiento que tenga el ingeniero en este caso sobre el fenómeno o que tenga el investigador sobre el fenómeno que se está evaluando. Porque, por ejemplo, puede pasar esto, ¿no? Que una prueba concluya que no haya diferencia estadística entre los niveles de tratamiento cuando tú lo encontraste en la tabla de análisis de varianza que sí. Entonces esa prueba es muy débil para ese análisis de varianza. Debes modificar la prueba. Entonces, ese es en algunos aspectos los cambios que algunas veces debe hacer el investigador cuando realiza comparación múltiple de parejas. Este es, repito, el contraste de hipótesis. Veamos una de las pruebas. Esta es la prueba de Tukey. Se llama estudentizado, rango estudentizado de Tukey. Aquí se calcula, como cualquier prueba de hipótesis, un Q. Este se llama estadístico de prueba. Miren que es similar a lo que ustedes hablan de estandarización, ¿no? Porque al final aquí es la raíz del cuadrado medio del error sobre n, que es recuerden que el cuadrado medio del error es la varianza del error, que es sigma al cuadrado. Si le saca raíz, queda sigma sobre raíz de n. Eso es cuando ustedes hacen una estandarización de muestreo, el famoso z. Zx trazo menos mío sobre sigma raíz de n. Eso es una especie de estandarización. Pero se tiene un procedimiento más general para esta prueba de Tukey, que es aplicar este estadístico de prueba. Para el caso de diseño balanceado. Recuerda que diseño balanceado es que el número de réplicas en todos los niveles sea el mismo. Y este es para diseño desbalanceado. Observen en la prueba lo importante que es el cuadrado medio del error o la varianza del error. Como les decía yo hace un momento, ¿no? Miren que la varianza del error se utiliza obviamente para la prueba de normalidad, para la prueba de homogeneidad, ahora para la prueba de comparación múltiple de parejas. Y este estadístico que ustedes ven aquí, Q alfa PF, es un estadístico que vas a encontrar en las tablas estandardizadas de Tukey. Es al final de los libros de diseño de experimentos, sobre todo el libro de Montgomery, que recuerden que es la base, el fundamento de este módulo, porque es un libro extraordinario para la explicación de diseño de experimentos. Entonces ustedes van a encontrar este estadístico basado en P, que es el número de niveles. P sería el número de niveles, en este caso 4. F son los grados de libertad del error. Y alfa, recuerden que aquí generalmente se utiliza alfa 0.05 como error tipo 1. Y ustedes van a la tabla, encuentran este valor y ya pueden calcular el estadístico de Tukey. Estos son los intervalos de confianza. Para diferencia de medias, esa es una forma también de evaluar si hay o no diferencia entre los promedios, ¿no? Mediante intervalos de confianza. Eso ustedes lo desarrollaron en estadística inferencial. Recuerden cuándo se considera similares los tratamientos o niveles en diseño de experimento o poblaciones cuando se hacía estadística inferencial. Si ustedes observan que en el intervalo es mi sub i menos mi sub j, ¿no? Es la diferencia entre los promedios, entre las parejas de tratamiento que se están evaluando. Si ustedes observan un valor negativo a la izquierda, un valor positivo a la derecha, implica que no hay diferencia estadística entre esos promedios de tratamiento. Pero si ambos dan negativo o ambos dan positivo, o sea, el mismo signo, existen diferencias entonces entre los promedios de los tratamientos. Obviamente, el intervalo que ven en la parte superior para diseño balanceado y en la parte inferior para diseño desbalanceado. Entonces, es otra forma de evaluar si existen diferencias estadísticas o no entre los niveles de tratamiento. Aquí es recordar la tabla de análisis de varianza que habíamos desarrollado en el
caso de estudio, simplemente para observar cuál es el cuadrado medio del error, 3.76, que es la base del fundamento, que es, recuerden, me voy a regresar, que es el valor que debemos reemplazar en esta formulación. En el caso que tenemos es el diseño balanceado, ¿no? Es claro que tenemos que hallar el valor de Q alfa en la tabla estudiantizada de Tukey. Ese valor de Q alfa en la tabla estudiantizada de Tukey, como les decía yo, 4 grados de libertad, que es, perdón, 4 que significa el número de niveles o tratamientos, y 36 que sí son los grados de libertad del error. Eso da en la tabla de Tukey 381. Recuerden que les dije que esa tabla aparece al final de los libros o al final del libro de diseño experimento, una de las tablas. Presentamos ese valor, ese estadístico estandarizado en el estadístico de prueba, 381, raíz, este es el cuadrado medio de error que acabamos de recordar en la tabla de análisis de varianza, y n es el número de réplicas. Recuerden que es un diseño balanceado, por lo tanto, genera 2.338. Aquí faltó un 2, ¿no? Faltó un 2, así que me perdona, pero yo lo corrijo. Igual, el resultado es el correcto. Bueno, ya tenemos el estadístico de Tukey. Entonces, vamos a empezar, como dice la prueba, realizar diferencias entre los tratamientos, ¿no? Porque estamos comparando los tratamientos. El dron 1, que tiene 8 centímetros de aleta con respecto al 10, el 1 con respecto al 12, el 1 con respecto al dron 8 centímetros, perdón, con respecto al 14, el dron 10 con respecto al 12 y así sucesivamente. Se está realizando todas las diferencias, ¿no? Yo les aconsejé, algunos autores lo hacen, pero yo les aconsejé que trabajen con el valor absoluto. Que igual, si da un valor negativo, pero está en valor absoluto superior al estadístico de Tukey, implica que hay diferencia estadística entre esos tratamientos. Me explico. En este caso, cuando se tomó el dron, cuyo tamaño de aleta es 8 centímetros con respecto al dron de 10 centímetros, esa diferencia arrojó 11.56. Es un valor superior al estadístico de prueba. Por lo tanto, en estos dos drones existen diferencias estadísticas. Por otro lado, el dron, cuya aleta tiene 8 centímetros con respecto a la de 12 centímetros, también se encontró un valor superior en valor absoluto. Eso le decía que es aconsejable mejor trabajar con valor absoluto con respecto al estadístico de prueba de Tukey. ¿Qué no se encontró diferencias? Por ejemplo, el dron 8 con respecto al 14, o cuya aleta es 14, no se encontró diferencias. El 10 con respecto al 12, sí. El 10 con respecto al 14, sí. Y el 12 con respecto al 14, sí. O sea que dentro de la parte experimental, simplemente encontramos similitud entre el dron 8, cuya aleta tiene tamaño 8, y el dron cuya aleta tiene tamaño 14. O sea, estadísticamente lo podemos decir que tienen tiempos promedios de vuelo similares. Pero los otros, hay una diferencia estadística entre ellos. Hay otra prueba, que es la prueba LSD. Esta prueba, por defecto, lo toma el software StatGraphic. Por defecto sale la prueba de LSD, pero observen que es prácticamente muy parecida a la prueba de Tukey, ¿no? Observen para diseño balanceado, para diseño desbalanceado, en vez de Q alfa, aquí aparece la T de Student, la famosa distribución T de Student, pero el procedimiento es el mismo. El SD dice, tome el valor absoluto, aquí sí es recalca que debe tomar el valor absoluto, pero repito, Tukey, algunos autores recomiendan el valor absoluto para no confundirse con los valores negativos. Si esa diferencia de los promedios es mayor que el estadístico de prueba, implica obviamente que debe rechazarse la hipótesis nula. Recuerden que si se rechaza la nula es porque hay diferencia entre esos tratamientos que se están comparando. Miren que se está comparando por pareja, por eso el título se llama comparación de pares de medio de los tratamientos. Simplemente se está comparando por parejas. Esa es la prueba LSD.
Y yo les había comentado que, ¿qué tal? Y eso ha pasado, de que en el momento de hacer el experimento, tú deseas como investigador tener un referente de comparación. ¿Me explico? Dentro del contexto del caso de estudio, ¿qué tal si decimos que el dron 10, cuya aleta tiene tamaño 10, es el referente? Es el que el fabricante tiene y desea mirar si disminuyendo, aumentando la aleta, se puede obtener un dron con mayor rendimiento. En este tipo de diseños, cuando se tiene un referente, eso se llama tratamiento control. Es decir, se compara el control con respecto a los demás. Dentro del contexto de diseño de experimento es igual el proceso del contraste de hipótesis. Tú tienes mu sub i y se va a comparar con mu sub, este no es J, A. Se va con respecto a mu sub A, que es el tratamiento control. Aquí pasa lo mismo, mu sub i diferente a mu sub A, que es el tratamiento control. O sea, recuerden que hay un tratamiento que es, a pesar de que el análisis de varianza tú no tienes diferenciables con respecto al análisis de varianza que tenemos ahora si no hubiese control. El análisis de varianza y la estructura de cómo calcular la suma de cuadrados es la misma, ¿no? No se ha cambiado, ¿no? Cuando calcula la suma de cuadrados, la suma de cuadrados del total, de la variabilidad, del error, en ese momento no debes tener en cuenta o especificar que hay un control, ¿no? Tú realizas tu análisis y estructura tu análisis de varianza de igual con las mismas fórmulas. Es en el momento de hacer comparaciones. Ya aquí sí es importante que tengas claro cuál es el control. Entonces, esta prueba que te compara los A-1 tratamientos restantes con respecto al control, lo propone Dunet. Este es Dunet con doble, al final es doble T. Voy a corregir también. Dunet es el autor que compara o propone esta metodología cuando se tiene un control. E igual, aquí hay un estadístico que se verifica en una tabla como valor crítico de Dunet. Miren que dice A-1, N mayúscula menos A. Eso serían los grados de libertad del tratamiento y los grados de libertad del error. Está el famoso cuadrado medio del error. Y aquí está, obviamente, el número de réplicas del tratamiento a comparar con el número de réplicas del control. Si la diferencia en valor absoluto es mayor, significa que se debe rechazar la hipótesis nula. O sea que ese tratamiento difiere del control. Si se rechaza la nula es porque implica que hay diferencias entre el tratamiento y el control. Recuerden que la nula indica que son similares. Los tiempos, en este caso, los tiempos promedio, ¿no?, de los drones. Esta es la prueba de Dunet. Veamos un ejercicio que te permite conocer todas las pruebas que acabamos de hacer. Vamos a asumir, ¿no?, de que vamos a hacer todas las pruebas, pero para hacer todas las pruebas debemos modificar las preguntas. Aquí se trata, y esto es factible para un ingeniero industrial sobre todo, cuando uno trabaja en laboratorio, se hace evaluaciones de reproducibilidad y repetitividad, ¿sí?, a los analistas del laboratorio. Y esa reproducibilidad y repetitividad se hace con diseño de experimentos. Y aquí el ingeniero industrial tiene como objetivo comparar los 4 químicos que tiene en el laboratorio. Aquí hay 4 químicos. Y a esos analistas se le da un componente. Aquí el componente posee, ese componente posee un porcentaje de alcohol metílico, ¿no? Y obviamente el resultado, como existen
¿cómo es? Pruebas en blanco, etcétera, etcétera, cuando hace uno un tipo de diseño de esta forma, igual uno hace la comparación entre el resultado y el blanco, el referente, ¿no? Sería utilizando la prueba de Dunet, si tenemos la comparación con respecto a un referente. Pero este caso en particular es, para comenzar, es determinar si hay diferencias entre los análisis de los 4 químicos. Vamos a partir de ese concepto inicial, ¿no? De que vamos a encontrar si existen diferencias entre esos 4 químicos. Entonces necesitamos un análisis de varianza tradicional, clásico, un solo factor. Recuerden que el solo factor es los químicos, ¿no? Recuerden que todo lo que hemos desarrollado son diseños unifactoriales, porque hay un solo factor químico, como un solo factor que era el dron y los diferentes niveles de los drones. Aquí hay un solo factor que es el analista químico, pero hay 4 personas o 4 analistas dentro de ese factor. Veamos, obviamente, desarrollando todo lo que hemos visto, lo que es el análisis de varianza. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la suma de cuadrados de la variabilidad total, de la del tratamiento, la del error. Entonces, la de la variabilidad total es tomar cada observación y elevarla al cuadrado. Una vez elevada al cuadrado cada observación, se le resta el total general al cuadrado sobre el número total de réplicas, que sería en este caso 12 réplicas. Veamos. Esta es cada observación al cuadrado, sumarlas todas hasta la última y restarle el total general al cuadrado sobre el número total de observaciones. Y se tiene la suma de cuadrados totales, 2.1361. Hacemos el procedimiento de la suma de cuadrados del tratamiento. Recuerden que el diseño es balanceado porque tiene 3 réplicas en cada uno de los tratamientos, 3 réplicas. Vean que los niveles aquí están en forma horizontal, no como lo teníamos en los drones que estaba en forma vertical, en columnas. Aquí los niveles están en filas, ¿no? Eso no hay problema, no hay dificultad en ello. Entonces, cuando tú calcules la suma de cuadrados del tratamiento, lo primero que tienes que hacer es obtener los totales de cada uno de los niveles, sumar estas 3 observaciones, por ejemplo, del primer nivel, y encontrar su total. Y así se hace con los demás niveles. El primer total es 252.41 al cuadrado, y el último del químico 4, el total, 252.85. Cada uno se lleva al cuadrado y se divide entre el número de réplicas que se tenga. Si es un diseño desbalanceado, que es ahí que yo les indicaba que no había ningún problema, tú tendrías que dividir inmediatamente, si el diseño es desbalanceado, dividir inmediatamente el total al cuadrado sobre el número de réplicas que tenga este tratamiento. Aquí porque es un diseño balanceado, por eso un tercio sale fuera de la sumatoria. Pero repito, para diseño desbalanceado, el n debe estar dentro de la sumatoria. Se tiene la suma de cuadrados del tratamiento 1.65. Les recuerdo que matemáticamente todo esto son valores positivos, ¿no? Nunca debe dar valores negativos. Y la suma de cuadrados del error sale de la diferencia entre la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados del tratamiento, por diferencia 0.4848. Esa es la suma de cuadrados del error, que basado en esa suma de cuadrados del error se determina la varianza del error, que es la importante dentro del diseño de experimentos. Veamos este cálculo resumido en la tabla de análisis de varianza. La tabla de análisis de varianza muestra que entre grupos, eso significa los tratamientos, en este caso los químicos, ya hemos visto que suma de cuadrados es 1.6512, que los grados de libertad es 3 porque son 4 químicos menos 1, 3, y esa razón entre la suma de cuadrados y los grados de libertad al cuadrado medio, que es la varianza del tratamiento. Intragrupo significa el error. 0.4848 es la suma de cuadrados del error que salió de la diferencia de la total menos la del tratamiento. 8 grados de libertad. ¿Por qué 8 grados de libertad? Porque el tamaño de las muestras, observaciones totales, en este experimento fueron 12. Recuerden que es n mayúscula, que es 12, menos a,
que es el número de tratamiento, menos 4. 12 menos 4. Eso da 8. Y si ustedes toman la razón de la suma de cuadrados del error y lo dividen entre los grados de libertad del error, genera la varianza del error, que es la varianza, repito, que uno considera indispensable en diseño experimental. La división del cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error obtiene una f de Fisher. Recuerden que la f de Fisher es una razón de varianzas y esa f de Fisher digo 9,08, o sea, 0.55041 entre 0.060 da el valor de f de Fisher, que es 9,08. Si ustedes no tienen la tabla a la mano, calculan la probabilidad de este valor, o sea, la probabilidad de que f de Fisher sea mayor a 9,08 y le da el valor P. Y con el valor P pueden realizar el análisis del contraste de hipótesis. Observen que este valor P, .0059, es menor que 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Conclusión, hay diferencia estadística entre los químicos y eso es malo para un laboratorio. Entonces, por eso le decía yo que el ingeniero industrial, cuando se trabaja en calidad en laboratorio, realiza pruebas de reproducibilidad y repetibilidad con los analistas, y esto es lo que hace. Ya teniendo el resultado, recuerden que son modelos estadísticos, ¿no? Recuerden que esto es un modelo, un diseño experimento, un modelo estadístico. Vamos a evaluar los errores. Los errores es la diferencia entre cada observación menos el promedio. Me voy a regresar a la tabla de datos. Ustedes, de estos 3 datos, que toman el promedio, calculan el promedio. Entonces toman cada dato y le restan el promedio. Y eso genera el residual. Entonces, ese residual lo ordenan. Obviamente vas a obtener 12 residuales porque hay 12 observaciones y los ordena de menor a mayor. Un orden, eso se llama un orden establecido para poder representarlo gráficamente. Obviamente en el orden, desde el más negativo hasta el más positivo. 12 observaciones. Esta medida de probabilidad, que aquí les ubico la fórmula, I menos 0.5 sobre n, es una medida de probabilidad basada en una distribución uniforme. Y si ustedes, cuando calculen esta medida de probabilidad y contrasten en el eje de las X, colocan los errores, y en el eje de las Y colocan la medida de probabilidad, y sale la famosa diagrama QQ que habíamos mostrado para evaluar normalidad. Si los puntos siguen una línea recta, o la mayoría de los puntos siguen una línea recta, obviamente podemos indicar que el supuesto de normalidad se puede cumplir. Pero repito, esto se puede verificar mediante pruebas de bondad de ajuste como la de Shapiro-Wilk. Entonces, este es el esquema de cómo se determina la gráfica. El eje de las X, los errores, mira, y en el eje de las Y, las medidas de probabilidad. Eso es básicamente lo que vamos a obtener. Uno espera que la mayoría de los puntos sigan la línea recta. No van, no piensen, o no van a encontrar que todos los puntos estén en la línea recta. Eso es algo ideal. Entonces, uno simplemente visualiza si la mayoría de los puntos están cerca de la línea recta o están en la línea recta, pero es aconsejable utilizar las pruebas de bondad de ajuste. Una vez, miren que estamos haciendo la idoneidad del modelo, ¿no? La validación del modelo. Esta es con respecto a la, recuerden si hay homogeneidad de las varianzas con respecto a los promedios, ¿no? Aquí están los 4 químicos. No se observan si hay un comportamiento de un cono, recuerden eso. Pero ustedes pueden hacer la prueba de Bartlett o la prueba de Leven, que la prueba de Leven también es muy fácil hacerla.
Aquí les presento el BOSPLOT, que una vez encontradas diferencias estadísticas en la tabla de análisis de varianza, como encontramos diferencia estadística entre los químicos, como les decía que hay problemas en el laboratorio, queremos mirar el BOSPLOT, qué analista difiere de los demás, ¿no? Por ejemplo, el analista 1 parece diferir mucho del 2, el 1 muy parecido al 4, entonces, y el 3 muy parecido al 2, pero que tiene mucha variabilidad, ¿no? Miren la altura del BOSPLOT. Aquí no se hizo, pero se puede, mediante la prueba de Bartlett-W, verificar si hay homogeneidad en las varianzas, ¿no? Es preocupante la variabilidad del químico 2, del químico 3. Vamos a hacer una prueba de Tuque o LSD para verificar lo que se está presentando en el diagrama BOSPLOT. Entonces aquí está la prueba de LSD, por ejemplo. Se realizó diferencia, estos son los promedios, hay que calcular los promedios de cada uno de los químicos, ¿no? En la tabla de datos, aparte de, recuerden que cuando se hizo los residuales, yo le dije, tomen los promedios de cada uno, cada promedio se le resta la observación menos el promedio y vas a encontrar los residuales. Ese mismo promedio te permite, obviamente, realizar la comparación múltiple de parejas. Se toman los promedios y se hace una diferencia entre promedios, que es la idea de la comparación múltiple de parejas. No, profesora, hay 3 observaciones. Hay 3 observaciones, correcto. Ustedes miren que hay 3 observaciones, por eso hay 12 en total, ¿no? Bueno, total, 12, porque hay 4 niveles que serían los químicos que estás comparando. Por eso les decía que esta tabla, los niveles o tratamientos están en filas, no como las tablas de los drones que eran en columnas. ¿Ve? Aquí está en fila y ahí está replicado, recuerden que se llama 3 replicado. O sea, 3 observaciones significa réplica de 3 en cada uno de los niveles de tratamiento. Entonces les decía que uno calcula los promedios y realiza la diferencia entre los promedios. Realiza la diferencia entre los promedios. El 1 contra el 2, el 1 contra el 3, el 1 contra el 4, después el 2 contra el 3, el 2 contra el 4 y el 3 contra el 4. Ese es el orden, ¿no? Porque si alguien me dice, profesor, ¿y por qué no es el 3 contra el 1? No, si ya hiciste 1 contra 3, ¿para qué vas a hacer 3 contra 1? Obtienes, si recuerden, el consejo es el valor absoluto. Se calcula el estadístico de prueba de LSD. Aquí está, bueno, no les presenté el estadístico de prueba de LSD, no les coloqué el valor, pero aquí les coloco en asterisco que arrojó. Profe, una pregunta. Sí. ¿Da igual usar el LSD o Tuki? O sea, cualquiera de los dos es válido. Sí, cualquiera de los dos lo puede utilizar. Pero repito, como les dije al inicio, esto porque es una clase, un módulo, y cualquiera de ellas para nosotros da igual. Pero si tú estás en el campo, que tú tienes la experticia de ese fenómeno que estás evaluando, posiblemente una de esas pruebas sea más pertinente que otras. Y no existe un estudio que te diga que una es más eficiente que otra, ¿no? Eso depende del campo en que estés trabajando, porque hay una más sensible que otra. Entonces, dependiendo del campo en que estés trabajando, se utiliza una prueba. Me explico. Si, por ejemplo, Tuque se dice que es mucho más sensible, pero sensible ¿a qué se refiere? A que si yo tengo unas variaciones pequeñas, me permite utilizar Tuque, pero si son variaciones muy grandes, Tuque no pierde esa sensibilidad. Entonces dice, no, usted trabaja con LSD. Esa es una discusión. Entonces, mira que si yo estoy en el campo productivo y estoy trabajando en una empresa que tecnológicamente es avanzada, y tecnológicamente avanzada implica que las variaciones sean pequeñas, tú dices, no, a mí no me conviene utilizar una prueba que sea poco sensible, sino una prueba que sea sensible a cambios pequeños. Entonces, ese es el concepto que tienen que manejar ustedes. ¿Cuál prueba utilizar dependiendo de las condiciones del proceso? Claro, esta parte, ¿no? Acerca de qué prueba voy a utilizar. Sí, claro. Gracias.
observen entonces que en este caso, el químico 1 difiere del 2, difiere del 3, el químico 2 difiere del 4, el químico 3 difiere del 4. Entonces, esto es lo que arrojó la prueba LSD. O sea, hay diferencia estadística entre el 1 y el 2, repito, el 1 y el 3, el 2 y el 4, y el 3 y el 4. Creo yo porque la prueba arroja algo así como .50, si no estoy mal. Entonces ya sabemos que químicos difiere de otros, pero repito, como se trata de un laboratorio, uno espera que no difieran, porque se trata del mismo análisis, porque se está haciendo una comparación del mismo análisis, del mismo componente. Entonces, para ustedes como ingenieros industriales, ¿qué implica realizar el diseño experimento y obtener este resultado? Que ustedes deben proponer capacitaciones o entrenamientos a los analistas con el propósito de que el procedimiento que realizan, posiblemente de procedimiento, sea homogéneo. Obviamente, si tienes un procedimiento homogéneo bajo las mismas condiciones de análisis, los resultados deben ser similares. Entonces, ese es el objetivo de ustedes como ingenieros industriales en el momento de encontrar ese tipo de problemática. Entonces, vean la importancia para el ingeniero industrial el manejo de la estadística en todas las áreas del conocimiento de ustedes, en todas las áreas, porque todas las áreas en algún momento manejan conceptos de estadística, en todas las áreas que manejan ingeniero industrial. Si ustedes me dan una asignatura o un curso, ahí hay un componente estadístico en alguna de las partes. Bueno, esta prueba que vamos ahora a desarrollar, por último, yo les comenté la clase pasada, es la prueba de Dunet. Y la prueba de Dunet, para ser contextualizado en este experimento, miren, vamos a contextualizar en este experimento la prueba de Dunet. Aquí, si nosotros nos regresamos a el experimento como tal, y aquí está. Dice, se pide a 4 químicos que determinen el porcentaje de alcohol metílico, ese es metílico, en cierto compuesto químico. Cada químico hace 3 determinaciones y los resultados son los siguientes. Primero, difieren significativamente, ya lo hemos evaluado que sí. Analizar los residuales, ya lo hicimos. Si el químico 2 es un empleado referente, evaluar las diferencias con respecto a los demás. En el momento que te digan o tú presentes esta condición de que el químico 2 es el empleado referente, ello implica que debes utilizar la prueba de Dunet, tomando un control, que es el 2. Por ejemplo, el 2 puede ser el que más experticia tenga. Entonces, tú dices, bueno, voy a tomar el 2 y los demás vamos a asumir que son nuevos en ese laboratorio. Entonces, en el momento de tú tomar el 2 como referente, como control, ya debes aplicar la prueba de Dunet. La prueba de Dunet, que tiene como objeto este estadístico de prueba, ¿no? Miren que aquí está la diferencia entre los promedios. Aquí está el estadístico de Dunet, que es una tabla para 3 y 8. Este es el cuadrado medio del error. Este es el número de réplicas del tratamiento a comparar y este es el número de réplicas del tratamiento control, que sería el químico 2. En el momento de calcular, nos da este resultado, 0.5788. La prueba de Dunet. Observen en la parte superior, esta es la prueba, ¿no? En la parte superior, ¿qué es lo que se está haciendo? Aquí no están todas las comparaciones de promedio, ¿no? Porque a mí me interesa comparar el químico 2 con respecto a todos los demás. Entonces, el 1 contra el 2,
el 3 contra el 2 y el 4 contra el 2. ¿Qué observan ustedes si se dice que el 2 es el referente? ¿Cuál de los analistas, basado en esta información, ustedes deben monitorear o hacerle seguimiento? ¿Alguien me puede decir? Al primero, profe. El primero. Es el único con el que difiere. Es el con el que difiere. El primero. Porque me está diciendo, hombre, el primero tiene problemas. ¿Por qué? Si el 2 es el más experto, el que tiene la mayor experiencia y es el más confiable dentro del laboratorio, hay problemas con el primero. Entonces, uno desarrolla una capacitación a ese analista o estudia cuál es el inconveniente que tiene el analista para hacer las correcciones pertinentes. Entonces, esta es la importancia de la prueba de Dunet, diferente a la prueba de Tukey o LSD, que ustedes saben que no se tiene un control establecido en uno de los tratamientos. Aquí está la tabla de Dunet. Les voy a facilitar la presentación, pero le voy a colocar las tablas de Tukey y LSD para que tengan el referente. Miren que para 3 y 8, ustedes simplemente buscan 3 y 8. Aquí está, 8 son los grados de libertad, recuerden. Y el número de niveles, que es A-1, 288. Recuerden que es A-1, porque se está tomando un control. Dio 288 y ese es el resultado que usted ven en la parte superior. ¿Alguna pregunta, por favor? En este caso, ya terminamos la parte de diseño unifactorial en cuanto a todas las comparaciones múltiples de parejas que se tengan. ¿Tiene alguna pregunta acerca del desarrollo de esta temática? Hasta el momento, por favor. Bueno, para finalizar, alguien se ha preguntado por qué, o quién mejor, me puede dar cuántas réplicas debo tomar en cada tratamiento. ¿Por qué los químicos tomaron 3 en el experimento de los químicos en cada una de las réplicas? ¿Por qué en los drones 10? Entonces, establecer el número de réplicas que se necesita en cada uno de los niveles de tratamiento es fundamental en el experimento, obviamente, porque eso implica qué tiempo te vas a llevar y qué costos genera tomar una cantidad determinada de réplicas. Montgomery presenta un procedimiento gráfico de cómo tomar las réplicas. Ese procedimiento gráfico está relacionado con el error tipo 2. El error tipo 2 es el famoso beta. Recuerden que es no rechazar la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula es falsa. Ese es el error tipo 2. Pero ese error tipo 2, generalmente uno cuando hace estadística inferencial no lo tiene en cuenta. Porque ese error tipo 2 está relacionado precisamente con el tamaño de la muestra o las réplicas que se deben utilizar. Y en un experimento debería darse el error tipo 2. Es decir, no solamente la confiabilidad, también el error tipo 2. Aquí, en diseño de experimento, para ser conciso, se trabaja con un error tipo 2 mínimo de 0.1. 0.1. O sea, una confiabilidad, un nivel de significancia o error tipo 1 de 0.05 y un error tipo 2 de 0.1. Recuerden que 1 menos alfa es lo que se llama confiabilidad. Y aquí 1 menos beta se conoce como potencia de la prueba. ¿Qué tan potente es la prueba? Y recuerde que la potencia tiene que ver es con el número de réplicas, en este caso tamaño de muestra que se tenga. Montgomery presenta una forma de hallar la potencia
de la prueba utilizando estas formulaciones, que viene en la parte central. Es un phi, una constante phi al cuadrado. Observen, aquí está el valor de n, como aquí también está el valor de n. Aquí está la varianza del error. Miren lo importante de la varianza del error. El número de niveles o tratamiento, aquí también el número de niveles de tratamiento. La diferencia está en el siguiente término. Aquí está la sumatoria de los efectos al cuadrado. Los efectos es el promedio de cada tratamiento versus o menos el promedio general. Esta es la fórmula de los efectos. O sea, yo tengo el promedio del tratamiento y le resto el promedio general. Y elevo al cuadrado. Hago una suma para cada promedio del tratamiento, le resto el promedio general, elevo al cuadrado y sumo la siguiente diferencia al cuadrado del promedio 2, del tratamiento 2 menos el promedio general al cuadrado y así sucesivamente. Eso da la sumatoria. Pero también puede darse con un valor definido de D. D es la diferencia máxima que quiere el investigador en detectar. ¿Sí? Una diferencia máxima que generalmente lo establece el investigador basado en los niveles que tengan los tratamientos. Por ejemplo, el caso de los drones. Miren que decía 8, 10, 12, 14. Por ejemplo, él puede decir, yo quiero tener una diferencia máxima entre los niveles de 2 centímetros y coloca el valor de 2 en D. Eso ya depende de los niveles o tratamiento. O sea, cualquiera de las dos formulaciones, Montgomery plantea el desarrollo de buscar la réplica. ¿Cómo lo hace? Damos un ejemplo de cómo se hace. Vamos a asumir que se tiene un cuadrado medio del error, aquí está, de 12.825. Ese valor es muy grande, ¿no? Y vamos a asumir que se tiene y que se quiere evaluar para una réplica de 4. ¿Sí? Donde está n, 4. Eso es lo que se quiere evaluar, si 4 cumple con las réplicas necesarias del experimento. Aquí, por simplemente por fórmulas matemáticas, aquí se tiene 2 veces A, ya sabemos que este 4, y la varianza del error como yo lo he comentado. La N son los niveles o son las réplicas? No, son las réplicas. O sea, esta es la que deseas tú buscar, las réplicas. Ajá. Pero aquí le estoy dando un valor arbitrario para mirar si ese valor arbitrario está cumpliendo con los requerimientos. Recuerda que yo les dije que uno generalmente trabaja con un nivel de significancia de 0.05, que es el error tipo 1, y un beta o error tipo 2 de 0.1. Veamos si ese 4 que estoy colocando aquí, porque pude haber colocado 3, o pude haber colocado 6, cualquier valor de n. Pero si ese 4 me cumple con esas dos condiciones, obviamente puedo decir, mire, estos tratamientos deben tener en promedio 4 réplicas. Veamos, ¿no? Veamos qué queda como resultado. Bueno, entonces aquí va a dar un phi cuadrado. Y ese phi cuadrado le vas a sacar raíz. Y te da un phi, que es 3.08. ¿Qué vas a hacer con esa constante phi? Con esa constante phi vas a ir a unas curvas. Por eso le decía que ese es un procedimiento que hace Montgomery. Voy a ampliar la curva. Miren que phi dio 3.08, ¿no? Voy a ampliar la curva. En la parte inferior están los valores de phi, pero para alfa 0.01 y inmediatamente superior está también el valor de phi, pero para alfa 0.05. Tú decides, ¿no? ¿Cuál de los alfa vas a trabajar? Por ejemplo, se me ocurre a mí decir alfa 0.01, por colocar cualquiera de los niveles de significancia, 0.01. Entonces, si tomamos alfa 0.01, si tomamos alfa 0.01 y el valor de phi dio 308, o sea, 308 está aproximadamente aquí, ¿no? Que aquí está el 3 y 308 sería aquí. Uno debe
tocar una de esas curvas. Pero ¿cuál de las curvas vas a tocar? Cada curva son los grados de libertad del error. Grados de libertad del error. Eso significa que debes tener conocimiento que para 4 réplicas, ¿cuántos serían los grados de libertad del error? Para 4 réplicas, ¿cuántos serían los grados de libertad del error? Entonces, miren, se realiza una tabla, 308, hay 4 niveles, por eso los grados de libertad son 3, y los grados de libertad del error para ese ejercicio son 12. ¿Eso qué significa? Que cuando se construya y se evalúa la curva, recuerden que estamos trabajando con un alfa de 0.01, ¿no? Eso significa que la confiabilidad es del 99%. Entonces, cuando se tenga 308, busca la curva que diga 12. Miren que aquí están unos valores. Aquí dice 12. La parte 12. Miren el 12 ahí. O sea que ustedes van y buscan la curva de 12 y van. Obviamente, si yo tengo 12, voy a ir disminuyendo hasta que choque con 308, que es el valor de phi. El valor de phi es 308. 308 aquí. Y busco la curva 12, ¿no? Entonces, veamos, más o menos aproximado, ¿no? Recuerden que este es un diagrama y eso es aproximado. 12 y 308. Más o menos 308, ¿por qué? Si yo tomo el punto que corta la curva de 12 con phi 308, eso aproximadamente, pero aproximadamente da 0.055. O sea que el valor de beta, 0.055. Y si beta es 0.055, ¿cuánto es la potencia? 1 menos 0.05 o menos 0.055. ¿Y eso qué genera? 0.94 aproximadamente. Y como les había comentado anteriormente, la potencia mínima exigida es 0.9. Si tienes 0.94, tú dices, no, con n igual a 4, me cumple la potencia, ¿sí? Es más, supera la potencia establecida. Entonces, tú dices que el número de réplicas ideal es, para este ejercicio, n igual a 4. Estas es las curvas operativas de Montgomery. Vean que en la tabla, pero aquí fue mucho más preciso, ¿no? Vean que en la tabla aparece V, que es 3. Recuerden que yo les dije que son los grados de libertad del tratamiento, A-1. Es importante que ustedes conozcan este V, porque en Montgomery van a encontrar muchas curvas. Y en la parte superior, si ustedes se pueden dar cuenta, en la parte superior aparece el valor de 3. O sea, ustedes van a tomar la curva dependiendo del número de tratamientos. Si tengo 4 tratamientos, deben tomar la curva que diga E1 igual a 3, porque son los grados de libertad del tratamiento. Vean que hay una curva para 0.05 y hay una curva para 0.01. Como ustedes tomaron como referente el 0.01, es claro que entonces deben tomar las curvas que están a la derecha. Por eso es que nosotros realizamos este problema basado en la curva del 99% de confiabilidad, que es alfa 0.01, y trabajamos con las curvas de esa confiabilidad para ese nivel de significancia, para ser preciso. Entonces, dependiendo, ¿no? Si voy a trabajar con una confiabilidad del 95%, trabajo con las curvas donde diga error tipo 1.05 y ya me toca tomar la escala que está en la parte superior del perfil. Entonces, ese es cómo obtener el número de réplicas necesarias en un diseño de experimentos. ¿Preguntas, por favor? Algo que no supe explicar bien, algo que no quedó claro. Aquí hay unas preguntas. Profesor, Sí. disculpe, no sé, yo me conecté un poquito tarde, no sé si de pronto esto ya lo mencionó o quizás no, pero
se me dio por buscar información antes y me salía que el número de réplicas construidas se podrían utilizar basados en una tabla de Bowman. ¿Eso está muy lejos de lo que realmente es o estoy en otro tipo de tema, algo así? No, porque no, es otro tipo de propuestas, no es que esté lejos. Por eso que en diseño de experimentos tú estableces la metodología de cómo vas a hacer el experimento. El que me diga, no, voy a utilizar Montgomery, o lo que establece Montgomery, no contrasta con lo que planteas tú. O sea que eso depende del procedimiento. Mira, las metodologías estadísticas tienen muchas propuestas y dependiendo de qué propuestas vas a tomar, tú diseñas tu experimento. O sea, aquí no es válido que se tenga una propuesta generalizada para todo. Apenas me estás diciendo una, pero para tamaño de muestra en diseño de experimentos hay un sinnúmero de propuestas. Entonces, no te preocupes en ese sentido, pero, pero es claro, también te puedo obviamente afirmar que hay unas propuestas más eficientes que otras, porque se han hecho simulaciones y hay propuestas más eficientes que otras, pero por lo menos también te puedo decir que eh, todas las propuestas son válidas después de que tú la implementes en las condiciones adecuadas. Cada propuesta... Sí, eso me está... qué pena. Eso me estaba fijando de que para poder aplicar lo que son para poder utilizar las tablas de Bowman o de Katzensbaum, no recuerdo, no veo bien la pronunciación. Estas fórmulas deben cumplir una serie deben cumplir una serie como de parámetros específicos, pero tienden a fallar porque a veces deprecian. Usted sabe que la cantidad de réplicas depende mucho, pues en la vida, a nivel teórico, pues simplemente del nivel de confiabilidad y de alguna otra variable, pero en la vida real depende también mucho de la cantidad de dinero, recursos disponibles, bien se entienda como equipo o el tamaño experimental. En cambio, en estas tablas están depreciando de lado lo que es Bowman y todo eso. Sí, estas tablas son más sencillas porque no involucra tantos factores. Es que tú apenas que involucres muchos factores, ya empieza la complicación. Ese es el caso, por ejemplo, cuando se hace muestreo. En muestreo pasa exactamente lo mismo y estamos hablando casi de lo mismo. En muestreo, por ejemplo, cuando se hace muestreo en encuestas. En muestreo de encuestas, si tú incluyes los costos de muestreo, ya se modifica sustancialmente la propuesta. Entonces, es muy parecido a lo que establece Bauman y lo que establece Montgomery, que es otro. Pero te voy a ser sincero que el de Montgomery, la propuesta de Montgomery es mucho más sencilla y más se basa en los criterios del análisis de varianza, más que en otro tipo de variables que tú tengas. Sí, y parece que es incluso hasta más eficiente. O sea, según estoy viendo, es como más eficiente, o sea, como más precisa, por decirlo así. Exacto, No sé. es bueno que tú empieces a evaluar, por ejemplo, artículos científicos donde se hacen comparaciones de estas pruebas. Entonces, si yo te encuentro o encuentro algo, yo lo monto en el sitio para que ustedes tengan con certeza cuáles son las diferentes pruebas. ¿Preguntas, por favor? Ok, profesor, muchas gracias. No se preocupen. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, yo le actualizo la presentación. La próxima clase, recuerden que tenemos un taller, ¿no? Yo les presenté o les mostré la información del taller, tipo artículo científico. Ya les presenté la información. La idea central es que para el próximo lunes voy a establecer una fecha. Creo que es el próximo lunes que deben entregarlo. ¿Me confirman, por favor? Si no le colocó el próximo lunes, el martes o el lunes o el martes. El martes. Creo que tiene fecha para el próximo martes. Es una información que se entregó para que ustedes hagan un diseño unifactorial y
por favor presenten en ese diseño todo lo que se ha desarrollado hasta el momento del curso. Es decir, ustedes, aparte del análisis de varianza, deben validar el modelo, la idoneidad del modelo con las pruebas de normalidad de los residuales, la prueba de multicolonialidad, la prueba de homogeneidad de varianzas, determinar si hay outliers, posteriormente, si existen diferencias estadísticas entre los tratamientos, realizar comparación múltiple de parejas. Aquí no se aplica DUNET porque no se tomó, o no les informé si hay un tratamiento control. Ahora se me escapa si les dije eso o no. Entonces, la idea es que ya el próximo martes se tenga el taller. Recuerden que es tipo artículo científico. Hay que recabar información acerca de la temática. Yo les aconsejo que trabajen con artículos científicos de la plataforma de la universidad, de la biblioteca de la universidad, y pueden encontrar un sinnúmero de documentos y archivos que pueden facilitarle la construcción del artículo científico. ¿Preguntas, por favor? Profesor, ¿es individual o es en grupo? Es en grupo. El artículo científico es en grupo. Recuerden que aquí es indispensable. ¿De cuánto, profesor? Mínimo 4 personas. Es máximo, perdón. Máximo 4 personas. Aquí es indispensable, obviamente, utilizar los software estadísticos para verificar la información que estén calculando, determinando sea la correcta, ya sea R, para el caso univariado, o ya sea StackGraphic. Para concluir en el día de hoy, simplemente de manera de conclusión, le voy a presentar en StackGraphic los resultados del experimento químico, ¿no? Aquí está en el libro de datos los químicos. ¿Qué le estoy presentando aquí? Miren, voy a presentarle la primera columna. Esto lo establece, recuerden, el StackGraphic. Aquí le estoy presentando los porcentajes de alcohol metílico que generan los químicos, pero cómo se realizó el experimento. Ustedes van a mejorar, recuerden, mejorar, crear diseño nuevo. Aquí me va a decir que voy a reemplazar la hoja. Vamos a ver. Espero que no me, si no me tocaría diseño nuevo. Bueno, sí, vamos a hacerlo. Vamos a reemplazar para tener y hacerlo en forma completa. Voy a grabar aquí. Se sepan cómo hacerlo en diseño previo. El software está gráfico. Entonces, miren, ¿qué van a hacer? Van a ir a analizar, mejorar, crear diseño de experimentos, diseño nuevo. Cerrar. Mejorar, crear diseño nuevo. Y aquí van a decir un solo factor, porque es el diseño unifactorial, ¿no? Un solo factor categórico, que son los químicos, ¿no? Van a colocar factor, los químicos, o los analistas, ¿sí? ¿Cuántos analistas? 4 analistas. Miren que sale la ventana, 4 analistas. Vamos a darle a aceptar. La variable respuesta, el porcentaje de alcohol. Ellos estaban evaluando un porcentaje de alcohol. Vamos a aceptar. Aquí es importante, él por defecto toma 2
réplicas aquí. Número de réplicas 2. Pero es necesario que ustedes sepan que aquí, repito, aparece 2, pero él por defecto tiene una. ¿Sí me explico? Si yo hago, no coloco nada, coloco un 0 aquí, él me va a tomar una observación por tratamiento. Una, si no coloco nada. Si lo coloco un 1, me va a tomar 2 observaciones por tratamiento. Si coloco 2, que él sale por defecto 2, me va a dar 3 observaciones por tratamiento. Es decir, no hago absolutamente nada porque ya se tiene las 3 observaciones por tratamiento. Y eso lo verificas donde dice corrida. Aquí dice corridas, total de corridas 12. Efectivamente hay 12 corridas. Entonces vamos a darle a aceptar. Esta es la famosa aleatorización, recuerden esto. Ya aquí te dice, hombre, son 4 analistas, son 12 corridas. Y voy al libro de datos. Aquí está el libro de datos. Y voy a regresarme a la información. Aquí está. ¿Y ustedes qué van a hacer? Miren que esta es la aleatorización. Aquí, analistas. La aleatorización dice, tome el primer valor de 3. El 3 el nivel 3. El primero, 84.72. Así se debería hacer la 84.72. Por ejemplo, eso fue a las 8 de la mañana. Tome el analista 3 y le dice que haga el análisis de ese componente. Después dice, ahora tome el analista 4. Aquí me salió un error porque no puse coma. 84, perdón. Analista 3, ¿no? 84.72. 84,72. Después dice, tome el analista 4. El primer valor de 4 es 84.20. Después nuevamente el 4. Miren que así sea aleatoriamente, puede que, oiga, señor analista 4, venga nuevamente, porque porque la aleatorización me dice que usted debe hacerlo otra vez. Ahora viene el segundo dato de la analista 3. El segundo dato es 84.48. Si tengo un error, por favor, me lo indican. Después viene el tercer dato de la analista 4, o sea que ya el 4 ya terminó, basado en esta aleatorización, terminó todas sus pruebas, 84,55. Viene, tome el analista 2, el 2 nunca había tomado, y este sería el primero del 2, 85,15. Después viene el 1, tampoco se había hecho, y este es el primer valor de 1, que dio 83,99. Nuevamente 1, miren que el 1 empieza a tomar 84,04 y por tercera vez el 1, 84, o sea que este analista bajo esta aleatorización hizo todo inmediatamente, hizo las 3 réplicas seguidas. Después me dice, tome el 2, nuevamente ese debe ser el segundo del 2, 85,13. Y el tercero, este sería el 3, sería el último del 3, ¿cierto? 85,16. Y este sería el último del 2, 84,88. ¿Listo? Ya se tienen las réplicas, ya se hizo la aleatorización, ya se asignó la respuesta. Esto es lo que realmente debe ser el ingeniero industrial, ¿no? Hacer la aleatorización primero y empezar a tomar las respuestas, basado en el orden que le generó la aleatorización. Ya cuando se tenga esto, voy a abrir acá, le van a decir mejorar, ya no van a decir crear, sino analizar el diseño experimental. Analizar. Le dan a analizar diseño, seleccionan la respuesta y le dan a aceptar. Aquí están los resultados. La tabla de análisis de varianza, pero vamos a presentar todos los resultados. Recuerda que dependiendo de la versión de StackGraph, hay una versión que te da inmediatamente todos los resultados, no tienen que hacer lo que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Están. Entonces, aquí está la tabla de análisis de varianza. Vean, dio el resultado que les mostré en la presentación, 0.059 el valor P, 908 el valor F de Fisher. Hay diferencia estadística
entre los tratamientos. Aquí está la famosa Boss Plots. Recuerden que yo les dije que mejor trabajaran en forma vertical, me parece a mí que es como mucho más llamativo. Pueden dar clic derecho, opciones gráficas, perdón, clic derecho, opciones de ventana, y dice vertical, y le van a aceptar. Aquí están el postplot que le presenté, analista 2 aquí, que este es el referente, ¿no? Recuerden que este es el referente. Entonces, bajo ese concepto, miren que el analista 3 tiene una gran variabilidad, ¿no? Y aquí está el analista 1 y 4, que fueron los similares. Bueno, este es en cuanto al boxplot. Ya saben, ya mostramos lo que es la tabla de análisis de varianza. Se puede mostrar también, por ejemplo, la prueba de LSD. Aquí está, voy a darle clic. Esta es la cuarta ventana, si no estoy mal. Aquí está la prueba de LSD. Miren los valores. Me está diciendo que el 1 contra el 2, el 1 contra el 3, el 2 contra el 4 y el 3 contra el 4. Lo que está de color rojo implica que hay diferencia estadística. Esta es la prueba LCD, pero ustedes pueden hacer otras pruebas en opción de ventana. Aquí está la prueba de Tukey, si lo quieren hacer, o la de Chefe, como yo les decía, y la de Duncan también. Hay un estudio. La que no observo aquí en esta versión de esta gráfica, a mí me sorprende, es la de Dunet. Una versión de esta gráfica que yo tenía Dunet y yo podía hacer y establecer control. Entonces aquí está LCD, vamos a hacer la de Tukey, por ejemplo. Este es el resultado de Tukey. Miren que Tukey muestra que 2 y 4, pero recuerden que LSD mostraba que 3 y 4 también, ¿no? O sea, hay una pequeña diferencia entre esas dos pruebas. Aquí también está la prueba de Leven, que es la de homogeneidad de varianzas. Aquí está, Leven. Esta no lo hemos desarrollado, pero recuerden que desarrollamos fue la de Bartlett. Voy a darle opción de ventana. Voy a decir, tome la de Bartlett. Aquí está la prueba de Bartlett. Ahí está. Me da un valor de 0.76. Recuerden que ese es el p-valor, 0.76. Como es 0.76, no es menor de 0.05. Recuerden que si es menor de 0.05, sí se rechaza la hipótesis nula. Pero como dio un valor de 0.76, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, las varianzas del error son similares. O sea, no hay problema con la varianza del error. La de Leven la vamos a explicar en la próxima clase, pero la de Leven es sencilla. La de Leven es tomar valores absolutos de la diferencia de observación menos el promedio y hacer una tabla de análisis de varianza. Eso es lo más sencillo del mundo, pero vamos a desarrollarla en la próxima clase para que ustedes tengan claro las dos pruebas, tanto la de Barley como la de Leven. Y aquí están las famosas gráficas, ¿no? Por ejemplo, la gráfica para medir la dispersión, que si hay un cono, si les comenté, entonces hay problema de homogeneidad de las varianzas. Aquí está una prueba que es también muy parecida a la prueba de análisis de varianza, NOVA. Aquí da el p-valor, pero en forma gráfica, ¿no? ¿Qué difiere, qué analistas difieren de otros? Por ejemplo, el 1 y el 4, más o menos son similares, el 2 y el 3 son los que aparecen del otro lado. Eso significa la diferencia estadística en la tabla de análisis de varianza. También se muestran los intervalos de confianza. Recuerden que les coloqué intervalos de confianza para cada nivel. Aquí lo puedes establecer. Aquí está en la cuarta ventana. La quinta es la que tiene la prueba de comparación múltiple pareja. La cuarta ventana tiene los intervalos de confianza. Aquí está el límite inferior y el límite superior para cada uno de los tratamientos. Si se desea evaluar cómo es, en este caso, el porcentaje, cómo mide el porcentaje de análisis de alcohol cada analista, de cuánto según los límites superior y el límite inferior. Aquí son las estadísticas, el resumen de estadísticas descriptivas, el promedio, la desviación, coeficiente de variación máximo, mínimo, pero pueden tomar otro tipo de estadísticas. Si le dan clic derecho, todas las estadísticas que tienen opción de ventana, aquí dice todas las estadísticas y establece todas las estadísticas de cada uno de los analistas. Entonces, recuerden que el software está gráfico, obviamente, que yo les había comentado, un software bastante versátil, visualmente es llamativo, pero R tiene, recuerden, una ventaja, de que en R puedes encontrar
todos los métodos estadísticos más actualizados. ¿Preguntas, por favor, acerca de la utilidad de este tipo de diseño, de este tipo de comparación múltiple de parejas? No, profe, muy claro. Ok, bueno, entonces chicos, la próxima Profe, semana, disculpe, sí, claro, coménteme. para el trabajo que vamos a hacer tenemos que aplicar hasta lo de la clase de hoy. Comparación, no, recuerda que la clase de hoy, lo único que se le agrega es el tamaño de la muestra, porque comparación múltiple de pareja ya lo habíamos desarrollado en la clase pasada. Entonces sí es necesario utilizar comparación múltiple de parejas, por eso, tamaño de la muestra, por eso es que les voy a subir esta noche la presentación, para que ustedes Ah, vale, perfecto. Profe, y evalúen. disculpe, vamos Sí, a el formato IEEE para la presentación. sí, y triple E, tal y como aparece, creo yo que les subí el formato de IEEE, ¿no? Si alguien por favor me confirma. Si Sí, no, profe. ok, perfecto. Entonces sería con IEEE. ¿Sí? Siguen las preguntas, por favor. Bueno, chicos, vamos a Profesor, pasar. Profe, disculpe, Sí, una última pregunta. dígame, ¿Tenemos dígame. que hacer todos los cálculos a mano o podemos apoyarnos con Stackgraphic o R? El software, en el software. Sí, se pueden apoyar del software, pero por ejemplo, van a encontrar dificultades en el caso de selección de tamaño de muestra. No van a tener, lamentablemente, el resultado de los softwares. En este caso, el Stackgraphic. Sí. Por en otro este caso lado, se calcula manualmente. sí, por otro lado, hay otra ventaja, en este caso la ventaja del software, que es la aleatorización. Ustedes pueden hacer la aleatorización porque tal y como yo les presenté la tabla, no hay aleatorización. Entonces es bueno que hagan la aleatorización en el software. Para que puedan, recuerden que si no hay aleatorización, ustedes si no desarrollan el artículo con la aleatorización, no pueden hacer la prueba de homogeneidad de varianza ni la prueba de independencia con la multicolonialidad. Se necesita la aleatorización para poder desarrollar estas pruebas. ¿Listo? Bueno, chicos, paso lista. Profe. Yanaisi. Yanaisi, por favor, me verifican con el chat o el audio. Entonces, alguien que esté pendiente del chat, por favor. Yanisa, no veo. Jesús. Presente en el chat, profe. Ok, perfecto. Juan Camilo. David Ignacio. Presente, profe. Jesús David Fontalvo. Presente. Sisto Manuel García. Iván Darío Fontalvo. Presente, profesor. Gabriel David Calvo. Presente. Cindy del Carmen Polo. Presente. Lady Andrea Palencia. Presente. Santiago David Loreya. Luis Alfonso Orellano. Presente. Aura Lucía Frías. Presente. Marta Lucía Sarmiento. Ella creo que se retiró, profe. Sí, coméntame, Marta Lucía. Ella creo que se retiró. Ah, se retiró. Eibar Andrés Acosta. Presente. Xavier Mauricio Fábregas. Presente. Y Rosicela Fonseca.
Rosicela, ¿no aparece? Presente. Hola, Ah, Hola. Rosicela. profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí, coméntame. Es que tengo problemas con el micrófono, profe. No sé si me escuchan bien. Pero, ¿cuál es tu nombre? García Sixto. Hola, Sí, ya te escuché, García Sisto. Ya te voy a... ¿Listo? profe, qué pena. Perfecto. No se preocupe. Bueno, chicos, No, profe, agradezco gracias. la oportunidad, entonces nos vemos el Profesor. día martes. Ok, Profesor, Bueno, profe. Bueno, profe, hasta mañana. muy bien. Hasta mañana. profesor, antes de que se vaya, Sí, coméntame. lo que pasa es que no sé si usted habló con la señora María Street acerca de unos estudiantes que están, bueno, tienen pensado hacer el proyecto de grado basado en una planta en Poliprotec, en planta de galvanizado, y uno de los métodos de solución que proponen es el desarrollo de un Oh, sí, sí, desarrollo de claro. experimentos. Entonces, yo soy el estudiante, acabo apenas de ingresar al curso. No sé si me regala unos minuticos ahora que se desconecte la gente. Ok, perfecto, ya te atiendo. Ok. Ok.